Hola a todos y bienvenidas al canal. Feliz Año Nuevo adelantado. Espero que estéis disfrutando de estas fiestas, rodeados de vuestros seres queridos y preparándoos para recibir el año que viene con la mejor de las energías. Yo estoy súper emocionada porque, como cada año, vamos a analizar a fondo uno de los temas que más nos apasiona, la vida amorosa de nuestros famosos favoritos. Y este año, no podíamos dejar de hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y también, más enigmáticas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sabéis, los protagonistas de Senkalkam, Eda y Serkan, una pareja que traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos. Durante los últimos meses hemos visto miles de rumores, especulaciones, pistas, de si han vuelto, de si no han vuelto, de si se han reconciliado en secreto. Un auténtico culebrón. Y como sé que estáis tan interesados como yo en este tema, hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre el estado actual de la relación entre Hande y Kerem. Vamos a analizar sus interacciones en redes sociales, los eventos a los que han asistido, o no han asistido, los comentarios de sus amigos en común, absolutamente todo. Porque, como buenos detectives del corazón, no vamos a dejar ni un cabo suelto. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero pedir un favor rapidito. Si os gusta el contenido del canal, si os interesa el mundo del espectáculo turco, y sobre todo, si sois fans de Hande y Kerem como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido como este. Además, activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre intento traeros las últimas noticias y los mejores análisis. Ahora sí, vamos al lío. ¿Logrará Kerem reconquistar a Hande en esta Nochevieja? Vamos a descubrirlo. Empecemos por el principio. Todos recordamos la preciosa historia de amor entre Hande y Kerem, que nació en el set de rodaje de Senkalkam. Su química era innegable, tanto delante como detrás de las cámaras. Nos enamoramos de su amor, de sus miradas, de sus gestos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son tan fáciles como en las películas. Después de un tiempo juntos, y para sorpresa de todos, anunciaron su ruptura. Una ruptura que, por cierto, nunca fue explicada en detalle, lo que dio pie a un sinfín de teorías y especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí sabemos es que su ruptura dolió, y mucho, a todos sus fans. Nos quedamos con el corazón roto al ver cómo una de las parejas más queridas del momento se separaba. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas, y también ha seguido trabajando como modelo para importantes marcas. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Ambos han sido relacionados con otras personas, pero ninguno de esos rumores se ha confirmado realmente. Y es que, a pesar del tiempo que ha pasado, la sombra de su relación sigue siendo muy alargada. Los fans, y me incluyo, nunca hemos perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra en juego la Nochevieja. La Nochevieja, esa fecha mágica en la que todo parece posible, en la que los deseos se multiplican y en la que las segundas oportunidades florecen. ¿Será esta Nochevieja la que obre el milagro y veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar todas las pistas que hemos ido recopilando durante los últimos meses. Empecemos por las redes sociales, que son, sin duda, una fuente inagotable de información, o al menos de interpretación. Si habéis estado siguiendo de cerca a Hande y Kerem en Instagram, habréis notado que, si bien no se siguen mutuamente, algo que, por cierto, nunca han hecho después de la ruptura, sí que interactúan de forma indirecta a través de likes y comentarios en publicaciones de amigos en común. Estos pequeños gestos, que podrían parecer insignificantes, han sido interpretados por muchos como una señal de que la comunicación entre ellos sigue existiendo, aunque sea de forma discreta. Además, hay que tener en cuenta que ambos se mueven en círculos sociales similares, lo que hace inevitable que coincidan en eventos y fiestas. Y aunque no suelen dejarse ver juntos en público, algunas fuentes cercanas a ellos han asegurado que han coincidido en varias ocasiones y que, aunque no han tenido conversaciones privadas, sí que se han saludado cordialmente.
Otro punto a favor de la teoría de la reconciliación es el hecho de que tanto Ande como Kerem han hablado en varias ocasiones sobre la importancia del amor y las segundas oportunidades. En entrevistas recientes, ambos han expresado su deseo de encontrar a alguien especial con quien compartir sus vidas y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de volver a enamorarse. Kerem, en particular, ha sido muy insistente en sus declaraciones sobre el amor verdadero y la importancia de luchar por él. Algunos interpretan estas palabras como una indirecta a Ande, como una forma de decirle que todavía la quiere y que está dispuesto a luchar por su amor. Pero como todo en la vida, no todo son señales positivas. También hay algunos factores que podrían jugar en contra de una posible reconciliación. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos. Tanto Ande como Kerem están muy centrados en sus carreras profesionales y tienen compromisos laborales que les obligan a viajar constantemente. Esto podría dificultar el hecho de que tengan tiempo para dedicarse el uno al otro y para reconstruir su relación. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas con su vida privada, y que no suelen compartir muchos detalles sobre sus relaciones sentimentales. Esto hace que sea muy difícil saber qué es lo que realmente está pasando entre ellos y que tengamos que basarnos en especulaciones y rumores. Y luego está el factor de terceras personas. Como ya he mencionado antes, tanto Ande como Kerem han sido relacionados con otras personas desde su ruptura. Aunque ninguno de estos rumores se ha confirmado, es posible que alguno de ellos esté saliendo con alguien en este momento, lo que complicaría aún más una posible reconciliación. Así que, después de analizar todas las pistas, ¿cuál es mi conclusión? ¿Logrará Kerem reconquistar a Ande en esta Nochevieja? Pues sinceramente creo que es muy difícil saberlo con certeza. La verdad es que nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabe qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Pero a pesar de todas las dificultades, yo sigo teniendo esperanza. Creo que el amor que se profesaron Ande y Kerem fue muy fuerte y que, si todavía hay un mínimo de sentimiento entre ellos, es posible que puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. ¿Y por qué creo que la Nochevieja podría ser clave en esta historia? Pues porque, como ya he dicho antes, es una fecha mágica, llena de posibilidades. Es un momento para reflexionar sobre el año que termina, para hacer balance de lo bueno y lo malo, y para plantearse nuevos objetivos para el año que viene. ¿Y qué mejor objetivo que volver a encontrar el amor? Si Ande y Kerem se dan una oportunidad, si dejan atrás el pasado y se centran en el presente, creo que podrían tener un futuro juntos. Imagínate la escena: Nochevieja en la Casa Rosa, una fiesta llena de amigos, música y buena energía. Ande y Kerem se cruzan, se miran a los ojos y la magia surge de nuevo. Bailan juntos, se ríen, se cuentan sus cosas. Y al sonar las 12 campanadas, se dan un beso apasionado que sella su reconciliación. Sé que suena a película romántica, pero ¿por qué no? Al fin y al cabo, la vida a veces nos sorprende con momentos increíbles. Y si Ande y Kerem están destinados a estar juntos, estoy segura de que encontrarán la forma de superar todos los obstáculos y de volver a ser felices. Así que mientras esperamos a ver qué pasa, vamos a seguir apoyándolos y enviándoles buenas vibraciones. Y sobre todo vamos a seguir creyendo en el amor. Porque, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Y hablando de creer en el amor, quiero contaros una pequeña anécdota personal. Hace unos años, yo también pasé por una ruptura muy dolorosa. Pensaba que nunca más volvería a encontrar el amor, pero el destino me tenía preparada una sorpresa. En una Nochevieja, conocí a la persona que hoy es mi marido. Y desde entonces no he dejado de creer en la magia del amor. Así que, como veis, todo es posible. Y quién sabe, quizás Ande y Kerem nos den una alegría este año y nos demuestren que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablaros de los próximos proyectos de Ande y Kerem. Ambos están muy ocupados con sus carreras profesionales y tienen muchos proyectos interesantes en marcha. Ande, por ejemplo, está a punto de estrenar una nueva serie en la que interpreta a una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños. La serie promete ser un éxito y estoy segura de que Ande nos volverá a sorprender con su talento. Kerem, por su parte, está trabajando en una película de acción en la que interpreta a un agente secreto. La película se está rodando en varios países y promete ser una superproducción. Estoy deseando ver a Kerem en este nuevo papel y estoy segura de que lo bordará.
Como veis, ambos están en un gran momento profesional y están aprovechando al máximo todas las oportunidades que se les presentan. Y aunque su vida amorosa sea un misterio, lo que sí está claro es que son dos personas muy talentosas y trabajadoras que se merecen todo el éxito del mundo. Y hablando de éxito, quiero aprovechar para felicitar a Ande por su reciente nombramiento como embajadora de una importante marca de belleza. Ande es una mujer preciosa y con mucho estilo y estoy segura de que hará un gran trabajo representando a esta marca. También quiero felicitar a Kerem por su participación en una campaña solidaria para ayudar a niños necesitados. Kerem siempre ha demostrado ser una persona muy comprometida con las causas sociales y me parece admirable que utilice su fama para ayudar a los demás. En definitiva, tanto Ande como Kerem son dos personas que nos inspiran y que nos demuestran que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar todos los sueños. Y aunque su relación sentimental sea una incógnita, lo que sí está claro es que son dos grandes profesionales y dos personas con un gran corazón. Ahora, antes de terminar el vídeo, quiero recordaros algunos de los momentos más icónicos de la relación entre Ande y Kerem. Desde su primer encuentro en el set de rodaje de Esenkal Capm, hasta sus viajes por el mundo, pasando por sus románticas declaraciones de amor. Han sido muchos los momentos que nos han hecho soñar y que nos han demostrado que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar. Recuerdo especialmente el día en que Kerem le declaró su amor a Ande en una entrevista. Sus palabras fueron tan bonitas y sinceras que me emocionaron hasta las lágrimas. También recuerdo el día en que Ande le dedicó un mensaje de cumpleaños a Kerem en Instagram. Sus palabras fueron tan dulces y cariñosas que me hicieron creer en el amor verdadero. Esos momentos y muchos otros son los que nos hacen seguir esperando que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Porque aunque la vida les haya puesto obstáculos en el camino, creemos que su amor es lo suficientemente fuerte como para superarlos todos. Y para terminar, quiero pediros vuestra opinión. ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Pensáis que la Nochevieja será clave en su reconciliación? ¿Qué es lo que más os gusta de esta pareja? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones conmigo. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis sobre este tema. También os animo a que compartáis este vídeo con vuestros amigos y familiares que sean fans de Ande y Kerem. Cuanta más gente vea el vídeo, más posibilidades tendremos de que llegue a sus oídos, y de que se den cuenta de cuánto los queremos y los apoyamos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Ha sido un placer compartir con vosotros mis reflexiones sobre la relación entre Ande y Kerem. Hemos analizado las pistas, hemos especulado sobre el futuro y hemos recordado los momentos más icónicos de su relación. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva a la pregunta de si volverán a estar juntos, lo que sí está claro es que su historia de amor sigue siendo una de las más apasionantes y enigmáticas del panorama turco. Así que mientras esperamos a ver qué pasa, vamos a seguir creyendo en el amor y enviándoles buenas vibraciones. Y sobre todo vamos a disfrutar de estas fiestas y a recibir el año que viene con la mejor de las energías. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Y por favor, dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta saber qué pensáis sobre este tema y leer vuestras opiniones. ¿Creéis que Kerem logrará reconquistar a Ande? ¿Pensáis que la Nochevieja será clave? Quiero saber vuestra opinión. Y como siempre os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. En mi Instagram, publico fotos y vídeos de mis famosos favoritos, comparto noticias y rumores, y respondo a vuestras preguntas. Así que si queréis estar al tanto de todo, no dudéis en seguirme. Y ahora sí, me despido. Os deseo una feliz Nochevieja y un próspero año nuevo. Que el año que viene esté lleno de amor, alegría y felicidad. Y quién sabe, quizás nos traiga la reconciliación de Ande y Kerem. Ojalá. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Hasta pronto.